Excelente, pues bienvenidas y bienvenidos otra vez a una siguiente charla. En esta ocasión vamos a tratar el tema, en un segundo, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la visión que se tenía por ahí del siglo II, ya de nuestra era, acerca del filósofo Platón. Eh, Decimos la visión que se tenía del filósofo Platón porque el historiador del que vamos a hablar, que es Diógenes Laercio, que corresponde precisamente al siglo II de nuestra era, él recoge una serie de anécdotas, dichos, comentarios, alguno que otro que puede ser señalado como un chisme, como una injuria respecto de Platón, y que teniendo en cuenta el periodo en el que vivió Platón, que es del siglo IV, segunda mitad del siglo IV, del siglo V, pero no, sí, del siglo IV, el siglo IV antes de nuestra era, y que Diógenes Laercio vive al siglo II ya de nuestra era, estamos hablando de al menos 4 siglos, ¿no? Eso quiere decir que Diógenes está recuperando informaciones que se han ido elaborando durante 4 siglos y que han dado oportunidad a los críticos y que han dado oportunidad a otras escuelas y otros filósofos de interpretar, leer, comprender la obra de Platón, la vida de Platón, y que, bueno, este filósofo, que es un historiador, está recogiendo el material, ¿no? Entonces, en primera, creo que es importante, ahora mismo voy a comenzar también con la presentación, al menos en este Google Meet, les iré comentando a quienes estén viendo la transmisión en vivo, eh, pues qué dicen las diapositivas que traemos, ¿no? En realidad solo son citas de Diógenes Laercio. Eh, Creo yo que es importante, antes de comenzar, mencionar que Diógenes Laercio, de quien hablamos, es diferente de Diógenes de Sinope, aunque tuvo como uno de sus, como decirlo, filósofos predilectos a precisamente Diógenes el Cínico, ¿no? Y es importante mencionar esto porque, aunque bueno, yo comprendo que muchos de nosotros y de nosotras estamos versados en filosofía y sabemos que hay una diferencia, por ahí en redes sociales notaba que había algunas confusiones respecto a qué Diógenes estábamos hablando. Bueno, es básicamente Diógenes Laercio, diferente de Diógenes de Sinope, diferente del Diógenes de la escuela cínica, ¿no? Aunque, insisto, buena parte de los materiales que recoge Diógenes Laercio vienen precisamente de Diógenes de Sinope, de los cínicos, de la escuela de los cínicos, ¿no? Este, Pregunta, aún no se ve ¿cómo se llama? La presentación, ¿verdad? No, Ok, denme un segundo. Y bueno, con esa aclaración podemos comenzar bien con la charla, sin mayor problema. Ustedes verán que es un tanto tendencioso, incluso el título que yo le pongo, ¿no? Adulador, envidioso y charlatán. Platón según Diógenes Laercio. También lo menciono porque en redes, pues, se rasgaban las vestiduras pues se molestaban un poco por el modo de designar a Platón, que, insisto, claramente es tendencioso en función precisamente de, pues, cómo es que nosotros, los modernos, concebimos a una figura tan importante dentro de la historia de la filosofía y es prácticamente impensable, eh, digamos, considerar que un Platón pueda ser designado de ese modo. Eh, Ahí está, ahora sí en la presentación. Pero no nos parece extraño que un epicuro, por ejemplo, no nos parece extraño que un epicuro sí pueda ser designado como alguien que era lujurioso, por ejemplo, como alguien que era
que admitía, por ejemplo, ciertos actos pues de libertades sexuales dentro del jardín. No nos parece nada extraño que se nos hable de algunas extrañezas de los cínicos que forman parte también de este ideario que se fue formando a lo largo de los siglos respecto de estos filósofos, ¿no? Y filósofas. Entonces, el interés principal no es, desde luego, cambiar una visión de Platón y que ahora en las universidades se empiece a enseñar, pues, que Platón era un envidioso, ¿no? No, lo fundamental es, en el caso de esta charla, es primero llamar la atención sobre que no es la única versión de Platón que ha existido históricamente. Segundo, quizá acercarnos, aunque sea no tan superficialmente, pero acercarnos sin que esta charla nos dé tampoco el tiempo, la oportunidad de adentrarnos profundamente en las escuelas filosóficas y sus rivalidades, pero que sí nos dé al menos oportunidad de comprender algunos niveles en los que se están moviendo diversas de estas anécdotas, diversas de estos modos de comprender la figura de Platón. Primero vamos a ver entonces una serie de citas respecto de Platón, un tanto, insisto, injuriosas, un tanto poco habituales respecto del propio Platón. Bueno, después vamos a analizar un poco la figura de Diógenes Laercio, un poco sus fuentes. Y bueno, pues pretendemos que con eso sea suficiente para abrir la charla y que, bueno, participemos todas y todos con nuestros comentarios y dudas, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, antes de comenzar, también les comento que hay un taller que está por comenzar, ahí está la fecha ya, el 19 de agosto, y que es precisamente uno que aborda de manera amplia estas temáticas. Al final les comentaré un poco de cuál es el temario, pero bueno, es un formato online, ¿sí? Yo desde luego soy quien lo imparte. Y bueno, sean bienvenidos a él, bienvenidas a él. Para quien le interese, trabajaremos a diversas escuelas y los niveles diferentes de confrontaciones, ¿no? Desde el enfrentamiento teórico, el taller se llama así precisamente, confrontaciones filosóficas, y bueno, el enfrentamiento se da desde el aspecto más puramente teórico, pensando por ejemplo en Aristóteles y sus críticas a la teoría de las ideas, los estoicos y su crítica a la noción de alma incorpórea de Platón, por ejemplo, hasta la injuria más descarnada, ¿no? Que está presente en autores como algunos epicúreos, que dice Plutarco que acribillaban a insultos a sus contrincantes. Está presente en el propio Plutarco, que es demasiado agresivo con los filósofos epicúreos. Está presente también, desde luego, en algunas fórmulas cínicas. Y pues por lo que vemos en algunas de las anécdotas, todo esto ya viene desde época socrática. Por ejemplo, un apodo que daban los cínicos a Platón era el de Satón, ¿no? Y que básicamente hace referencia al órgano sexual masculino, ¿no? Cambiando su nombre, digamos, la espaldota, el Platón que le llamaron así, su nombre real era Aristócles, le cambian por el de Platón, por la espalda amplia, parece, y Antístenes, el cínico, se lo cambia por Satón, ¿no? Burlándose de su nombre, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, un poco de esto abordaremos en este taller y muy diversas polémicas, al final les hablaré de ello un poco. Y está también presente, desde luego, este otro taller, aquí en México es permanente, los sábados, y tiene formato online. A quien le interese, sea bienvenido, sea bienvenida. Y bueno, ahora sí formalmente entonces comenzamos con el tema. Este es el autor, esta es la edición que estamos trabajando, Diógenes Laercio. La traducción es de Carlos García Gual. En algunos casos yo la he modificado en función de otras traducciones que he consultado y en función también de
que refleja mejor el término que está usando o los fines para los que deseamos sea útil esta charla, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que cabe notar. Bien, empecemos con una cita de Diógenes Laercio que en buena medida refleja, es familiar a los modernos por la visión que tenemos de Platón, ¿no? Digamos, es una concepción agradable, es una concepción optimista, es una concepción, ¿cómo decirlo?, de una cierta grandeza del filósofo Platón, ¿no? Como era, y que da un cierto estatus de honorabilidad a su pensamiento, ¿no? Y dice así, para quienes nos siguen también en el live, dice así, dice que el más dulce de los sentidos era la verdad, ¿no? Decía Platón, que el más dulce de los sentidos era la verdad. Otros dicen que se refería a el decir la verdad. Justamente sobre la verdad dice en las leyes, bella cosas la verdad, extranjero y duradera. Pero no parece fácil convencer a la gente de eso. Se cierra cita de Platón. Además creía valioso dejar memoria de sí ya en sus amigos, ya en los libros, ¿no? Bueno, esta es uno de tantas cosas que dice Diógenes Laercio, sobre todo en el libro 3, de hecho ahí está mal la referencia, discúlpenme, es el libro 3, que está dedicado por entero a Platón. La obra de Diógenes Laercio, que era un historiador, está dividida en 10 libros. El tercero corresponde a Platón. Está muy bien escrito, es muy respetuoso a pesar de todo, y se sabe pues que Diógenes Laercio lo escribió para una mujer de la que él estaba enamorado, que era platónica, por cierto. Entonces, pues el buen Diógenes escribe este libro dedicado a ella. Este capítulo del libro completo, ¿no? Que es el capítulo 3 o libro 3, ¿no? Hoy lo entenderíamos como un capítulo de un libro, ¿no? Bueno, pero ahora, más allá del libro 3, que está dedicado pues precisamente a adular a Platón para quedar bien con la muchachita esta, bueno, vienen una serie de anécdotas, frases y acusaciones de diversos calibres que, bueno, vamos a comenzar a ver. Ustedes ya ven la siguiente diapositiva y fíjense lo que dice Diógenes Laercio también en el libro 3, ¿no? De la República, se refiere a la República de Platón, de la República dice Aristóxeno, que casi toda estaba redactada en las antilogías de Protágoras. Y dice Arco critica todo el estilo de Platón como vulgar, ¿no? Entonces, nótese algo en primera. Aquí se acusa a Platón de plagio. La anécdota, por cierto, bueno, no la misma anécdota, pero la misma acusación al menos se repite en el libro y en otras fuentes. Yo no abarqué otras fuentes porque la charla es de Diógenes Laercio, pero se repite en el libro 3 igual, pero parágrafo 59, se repite en el libro 8, hablando de los libros que Platón le compró a Filolao, el pitagórico, en donde se acusa a Platón de haberse plagiado el Timeo, ¿no? Está también la misma acusación en el parágrafo 85, el del libro 8 de Diógenes Laercio. Y bueno, para quien le interese el tema, también Timeo, el escéptico del siglo III antes de nuestra era, Timón también hace la misma acusación y burlándose de él dice que con los pitagóricos Platón aprendió a Timeo escribir, ¿no? Haciendo referencia a que había plagiado el Timeo, ¿no? Bueno, entonces está una primera acusación de plagio, lo cual no es poco. Teniendo en cuenta las fórmulas de citación antigua, es un poco complejo hablar de plagio, porque no tenían las normas establecidas como las tenemos hoy para evitar el plagio o para citar a un autor, ¿no? Bueno, pero de esto se le acusa. No solo la República, sino también el Timeo, nos dicen las fuentes antiguas. Tenemos esta otra,
respecto de Demócrito, que es una que generó un poco de debate en las redes sociales. Les agradezco, por cierto, a tantas personas que lo compartieron en diversos grupos, en diversos lugares, porque pues eso hace posible que este proyecto se dé a conocer. Muchas gracias por compartir este material y los materiales que vamos sacando, ¿no? Bueno, voy a leer la cita porque, insisto, hay compañeros y compañeras. Un saludo, por cierto, por ahí está Alesa Markovich. Bueno, em, la cita dice así: Aristóxeno en sus apuntes históricos cuenta que Platón hizo quemar los libros escritos por Demócrito o los escritos de Demócrito en bloque, todos cuantos lograra reunir, pero que Amidas y Clinias de los pitagóricos lo disuadieron, ¿no? Bueno, además de esta acusación, por eso les digo que es importante notar en dónde está escribiendo Diógenes Laercio, porque en el libro 3 lo único que dice es: se investiga por qué no citó a Demócrito. Pero ya en el libro 9 de Diógenes Laercio es donde dice esto. Incluso es una argumentación que da el propio Diógenes Laercio, que dice: es verosímil, pues Platón, que menciona casi todos los filósofos antiguos, nunca menciona a Demócrito, ni siquiera donde debería contradecirle. Es decir, el propio Diógenes Laercio tiene una argumentación en favor de que Platón, en este caso, pues censuró, al menos censuró o se comportó mezquinamente con el buen Demócrito, ¿no? Esa misma actitud parece que tenía respecto de otro socrático, Esquines, ¿no? Amigo de Aristipo, por cierto, ¿no? Parece que le denostaba a él y a el buen Aristipo, según el propio Diógenes Laercio, ¿no? Bueno, veamos el siguiente porque este es un poco más carismático. Bueno, a mí cada vez que lo releo me parece un poco gracioso. Es una acusación de que Platón es un chismoso, de que Platón es un hablador, ¿no? Nótese que no se tienen las miras, los respetos que hoy, pues la gran mayoría de comentaristas y traductores y filósofos tienen, ¿no? Quizá porque son personas mucho más cercanas en tiempo y lo ven como una persona que en efecto tuvo cierto pensamiento, ciertas ideas, ciertos escritos, pero que no llegan al grado de divinizarlo como la corriente platónica y neoplatónica, ¿no? El divino Platón, de lo que por cierto los epicúreos se burlaban, ¿no? También tenían un apodo contra Platón respecto de este mismo, del divino Platón, ¿no? Y que yo he tratado de, pues no sé, asemejarlo a supersticioso, pero que aún no le llega, es una especie de diminutivo de astro, ¿no? Como aquel que acaba de bajar de las estrellas, ¿no? Burlándose un poco de esto los epicúreos. Bueno, en este caso, en la cita, la voy a leer, dice así: dicen que Sócrates escuchó a uno que leía el Lisis de Platón y comentó: por Heracles, qué montón de mentiras cuenta de mí ese jovenzuelo. Pues había escrito allí no pocas cosas que el Sócrates real no dijo nunca, ¿no? Bueno, supongo que es difícil que Sócrates hubiera, supongo, yo no lo sé, ¿no? Yo solo lo supongo, que sería difícil que Sócrates se expresara así del propio Platón, pero seguramente hubo toda una corriente en la antigüedad que notó que había distancias importantes entre lo que Platón colocaba en boca de alguien y lo que este alguien había dicho de manera efectiva, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el Crátilo. El Crátilo pone en boca de Crátilo un sinnúmero de cosas que hoy se defiende que en realidad pertenecían a Antístenes y que él se niega a mencionar al cínico, al que conocemos como cínico socrático Antístenes, ¿no? Bueno, eh, entonces es una acusación abierta de que pues Platón se inventaba algunas cosas, ¿no? Otra vez hay que saber mediar apropiadamente porque en la antigüedad hubo diversos
escritos, sobre diálogos, en parte ficcionales, en parte no tanto, y conforman toda una literatura, como notó Aristóteles. El diálogo por sí mismo podría tener el alcance de ser una especie de género propio a nivel literario, ¿no? Entonces, eso es importante de notar porque el diálogo no necesariamente tendría que reproducir un diálogo que efectivamente se llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, los de Cicerón, pues tienen mucho de ficción, ¿no? Y bueno, buena parte de el propio Platón, y la corriente literaria del diálogo fue muy amplia, muy, muy amplia. Parece que el primero que escribió diálogos socráticos fue un zapatero vinculado con los cínicos, ¿no? El buen Simón. Entonces, bueno, hay que tener ciertos cuidados también a la hora de señalar como alguien como demasiado fantasioso, dado que en efecto está escribiendo en un formato que además podría haber sido, estado inspirado, en el caso de Platón, en los propios dramas, ¿no? En los propios dramas antiguos, que precisamente se presentaban como, pues como diálogos, ¿no? Bueno, con una serie de personajes y demás, y que pues a estos nadie les reprocha que sean ficción, ¿no? Bueno, en fin, ahí tenemos esto que se dice del buen Platón. Tenemos esta otra, ¿sí? Esta la puse acá porque es más amplia, también se las voy a leer. Y dice, así esta es desde luego ya referida a Diógenes el Cínico. Por cierto, el libro 6 se los recomiendo mucho, el libro 6 del buen Diógenes Laercio, el libro 6 dedicado por entero a los cínicos, maravilloso, genial, que en español ha dado a ediciones independientes desde el puro libro 6 porque es maravilloso, es gracioso, es imperdible, ¿no? Tiene amplias secciones dedicadas contra Platón porque unos de los enemigos más importantes de Platón en la antigüedad fueron precisamente los cínicos. Bueno, lo que dice Diógenes el Cínico va más o menos así. Bueno, la anécdota dice, observando Diógenes el Cínico, una vez en un espléndido banquete a Platón, que se servía aceitunas, le dijo, ¿cómo tú, el sabio que ha navegado hasta Sicilia para banquetes como este, ahora no disfrutas de los manjares presentes? Y aquel, o sea, Platón respondió, por los dioses te aseguro, Diógenes, que también allí las más de las veces viví de aceitunas y cosas por el estilo. Y él, o sea, Diógenes, contestó, ¿para qué entonces tenías que viajar a Siracusa? Es que en aquel tiempo no producía aceitunas el Ática. Ahora, nótese algo muy peculiar. Uno podría leer la anécdota y quedarse un poco perplejo respecto a de qué está hablando el buen Diógenes aquí, ¿no? Bueno, la finalidad de la cita, de la anécdota, eh, puede o no haber tenido lugar. Probablemente sí, ¿no? El caso es que Diógenes, cuando se acerca a Platón a reprocharle esto, básicamente le está diciendo, estas simples aceitunas ¿son o no son suficientes? Y en caso de que sean suficientes, ¿cuál es tu necedad de ir a Siracusa? ¿No? Es decir, le está reprochando haber acudido a la corte de Dionisio, mientras que si se hubiera contentado con lo suficiente, acuérdense que los cínicos tienen esta idea de la autosuficiencia, ¿no? El contento con la propia naturaleza, el contento con lo que da la propia naturaleza, el contento consigo mismo y con su propia actividad racional, con su propia virtud. Entonces, esto que se ha dado por llamar erróneamente, creo yo, austeridad cínica, más bien es autonomía cínica y que se manifiesta en el no necesitar nada, ¿no? Entonces aquí hay un reproche a Platón porque básicamente es, si tienes lo suficiente, y lo suficiente pueden ser estas aceitunas, no tienes ninguna necesidad de acudir a la corte de los tiranos, ¿no? Con esa anécdota se relaciona esta siguiente, ¿no? Y dice así. Algunos le adjudican a Diógenes también la anécdota de que Platón
al verle lavar unas lechugas, se le acercó y en voz baja le dijo, y citan a Diógenes, si adularas, no, a Platón, perdón, si adularas a Dionisio, no lavarías lechugas, le dice a Diógenes Platón, presumiblemente, y Diógenes contesta, y si tú lavaras lechugas, no adularías a Dionisio, ¿no? Básicamente es la misma idea. Si tú te contentaras con lo natural, con lo suficiente, no tendrías ninguna necesidad de acudir ni a la corte de Dionisio, ¿no? Ni de andar adulando a Dionisio, y mucho menos de pues salir contrariado. Acuérdense cómo salió Platón de la corte de Dionisio. Bueno, sus viajes fueron estrepitosos, lamentables, salió, digamos, vendido como esclavo, ¿no? Y los cínicos aprovechan esto para reprocharle. Es que, en efecto, si te hubieras contentado con lo suficiente, no habrías comprometido la naturaleza, ¿no? Eso sería, digamos, para un cínico sería lo verdaderamente vergonzoso, no lo que de habitual consideramos vergonzoso. Por eso el cínico en la antigüedad es un desvergonzado, porque no le da vergüenza lo que no debe de dar vergüenza, digamos, lo natural, pero pues considera vergonzosas actitudes como la adulación al tirano, ¿no? Esta misma anécdota se refiere entre Diógenes y Aristipo, el hedonista, el cirenaico. Hay varias versiones. Eso indica que la literatura cínica ocupó la misma anécdota para enfrentar a diversos cínicos con diversos enemigos, ¿no? Bueno, tenemos esta siguiente, que dice así, es esta. Es igual entre Diógenes y Platón. Como les digo, el libro 6 de Diógenes Laercio tiene mucho material respecto de Diógenes enfrentado a Platón, Antístenes enfrentado a Platón. En cierta ocasión, Diógenes le pidió a Platón, dice la cita, vino y luego unos higos. Este le envió un jarro entero y él, Diógenes, le dijo, si te preguntan cuántos son 2 y 2, responderás que 20. Así ni respondes a lo que se te pregunta, ni das lo que se te pide. Por exceso. Lo ridiculizó, desde luego, tachándolo de charlatán, ¿no? Esta cita es del parágrafo 26 del libro 6 de Diógenes Laercio, ¿no? Bueno, esta anécdota se relaciona desde luego con esa que señala a Platón como pues alguien que inventa cosas respecto de Sócrates, ¿no? Se relaciona porque Diógenes lo que le está reprochando es que en sus diálogos, a partir de una pregunta simple, resulta que se avienta un chorazo y al menos, bueno, en México decimos así, ¿no? Un amplio discurso y en buenas ocasiones, sobre todo en los primeros diálogos socráticos, sobre todo los socráticos, terminando en aporía, ¿no? Para la filosofía no es menor la labor, desde luego, tiene su razón de ser el que el buen Platón lo hiciera, pero Diógenes, que está pugnando por una vida, Diógenes el cínico, pugnando por una vida en el aquí y en el ahora, eh, considera que ese tipo de saberes son inútiles y a lo que hay que apostar en realidad es precisamente a ciertas fórmulas mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Hay otras anécdotas de Diógenes, ¿no? Como de Diógenes el cínico, ¿no? Como esta que critica a los astrónomos y que les dice ya hace cuánto que bajaron del cielo, ¿no? O para demostrar la existencia del movimiento frente a un escéptico, se pone a andar, ¿no? Esto quiere decir que el cínico rechaza en buena medida los grandes discursos, los grandes razonamientos y le apuesta a fórmulas mucho más de conocimiento, quizá empírico en el caso de Antístenes, quizá mucho menos rebuscadas y mucho más atentas a la práctica cotidiana y habitual, ¿no? Eso es en parte lo que hace el buen Diógenes cínico en esta anécdota, ¿no? Que insisto, es una cita del otro Diógenes, Diógenes Laercio. Vamos a ver esta siguiente, ¿no? Esta es importante, estas últimas que estoy colocando, estas últimas citas son importantes porque
ya dependen directamente de filósofos, ¿sí? De filósofos que están enfrentando a Platón. Fíjense lo que dice Aristipo en su libro sobre la vida lujuriosa de los antiguos, ¿no? El título, yo lo he modificado en función de la traducción que hace Claudia Márcico del texto. El de Carlos García Gual dice sobre la molicie de los antiguos. Bueno, la traducción de Claudia Márcico tiene su razón de ser, ¿no? Bueno, y dice así: Aristipo, en el libro cuarto de Sobre la vida lujuriosa de los antiguos, dice que él se enamoró, Platón, se enamoró de un jovencito llamado Aster que estudiaba con él astronomía. Y también de Dion, de quien ya hablamos, y algunos dicen que también de Fedro. Digamos básicamente que Platón se andaba enamorando de buena parte de sus alumnos jóvenes, ¿no? Aquí no debemos caer en el error. El señalamiento de Aristipo contra Platón no es el de lujurioso, no es el de pedofilia, no es el de homosexualidad, porque el propio Aristipo, acuérdense que era un hedonista, ¿no? Un hedonista franco que se enfrentó a Platón y que Platón lo enfrentó, por ejemplo, me parece que en el Gorgias y también en el Filebo, ¿no? No, en realidad el reproche de Aristipo es un poco más sutil. Lo vamos a analizar en un momento, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, respecto de las citas, hay muchas otras, desde luego, hay algunas un poco, pues, un poco menos significativas, otras que tienen claramente un sabor ¿cómo decirlo? Pues un poquito más, yo las designaría como más ásperas, ¿no? Por ejemplo, hay una que señala que Platón murió por piojos, ¿no? Entonces, básicamente señalarían a Platón como piojoso, ¿no? Pero yo no hice ¿cómo se llama? La transcripción, porque bueno, me parece un poco ocioso en primera. En segunda, hay muchas de estas respecto de muchos filósofos. No crean que Diógenes Laercio tiene una política antiplatónica, ¿no? Diógenes Laercio, el historiador del siglo II de nuestra era, recoge este tipo de datos de la práctica totalidad de los filósofos y filósofas que incluye en su obra. Por ejemplo, hay toda una parte o toda una sección de injurias contra Epicuro. Hay toda una sección de injurias contra Zenón el Estoico, ¿no? También respecto de Arcesilao, que parece que se había relacionado con muchos otros filósofos, con muchos otros personajes varones, ¿no? De su tiempo, y que esto fue objeto de señalamiento por diversos antiguos. Bueno, por ejemplo, de Epicuro también se nos dice que muere de una enfermedad renal, de un tipo de infección en vías urinarias, algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo no recogí estas, pero hay muchas otras. Hay otras donde Antístenes le reprocha ser vanidoso, por ejemplo, sobre su rivalidad con varios socráticos, es decir, varios personajes del círculo de Sócrates. Estamos hablando de Jenofonte, estamos hablando de Esquines, ¿no? Desde luego ya mencionamos a Aristipo, y varios otros insultos, por ejemplo, los de los epicúreos, ¿no? Y los del propio Diógenes, que le decía a la escuela de Platón biliosa, ¿no? Bueno, entonces hay un cúmulo amplio de consignas contra el propio Platón y contra otros filósofos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos bueno, ¿qué nos dicen las fuentes o qué tenemos del propio Diógenes Laercio? ¿Quién fue Diógenes Laercio? Para que, analizando la fuente que tenemos a la vista, ahora sí seamos capaces de mediar en diversos grados qué nos qué nos indican estos datos respecto del propio Diógenes y por qué recoge este cúmulo amplio de citas y de anécdotas y de chismes y de injurias y de acusaciones, algunas quizá un tanto más legítimas contra Platón, ¿no? Bueno,
Hablemos un poco de Diógenes Laercio. Platón, la mayoría de nosotras y nosotros lo conocemos, ¿no? O sabemos algo de él. Estamos hablando del siglo IV, segunda mitad del siglo IV de nuestra era, antes de nuestra era. Y bueno, el buen Platón fue un filósofo, discípulo de Sócrates. Algunas fuentes indican que tuvo como maestros precisamente a Crátilo, que era un Heracliteo, entre ellos Aristóteles lo dice, ¿no? Bueno, y que recibió desde luego gran influjo de Parménides, tenemos que también recibió gran influjo de los pitagóricos, y que su filosofía presenta sobre todo una dicotomía, una gran dicotomía entre lo permanente, eterno, trascendente, inmutable, incorpóreo, y lo corpóreo, lo que deviene, ¿no? Digamos, básicamente la doctrina que Platón atribuye a Heráclito, ¿no? El todo fluye y que todo es fuego, que está fluyendo constantemente y nada puede permanecer, y que parece que se radicaliza en Crátilo, al menos en la versión de Platón y también de Aristóteles. Bueno, este es Platón en términos generales y que tenía anclado a esta concepción de esta dualidad que en filosofía le llamamos así, la dualidad ontológica entre lo que siempre permanece y lo que siempre fluye. A eso Platón aúna una propuesta política que en la modernidad ha sido señalada de muchos modos, militarizante, estatólatra, totalitaria, y hasta algunos la han llamado igualitaria. Estoy pensando, por ejemplo, en este autor que se llama, déjenme ver, no lo tengo por ahí. Hace poquito lo leí, Luciano Cánfora, ¿no? Luciano Cánfora, que le atribuye a Platón, tiene un texto sobre la utopía de Platón, enfrentada precisamente por las asambleístas de este texto dramático de, ¿cómo se llama? Aristófanes, ¿no? Y bueno, pues según este autor, Platón era un defensor a ultranza de la igualdad y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, a pesar de que el propio Platón teje una serie de estamentos dentro de la República y pues al menos hay artesanos que no pueden jamás subir de clase y que deben de, pues, producir la práctica totalidad de todo. Y están otros estamentos como el de los guardianes o el de los gobernantes filósofos, ¿no? Platón será el autor de esta idea del filósofo gobernante. Digamos, no es el autor, porque ya antes los pitagóricos habían tenido mucha influencia en términos políticos. Yo creo que más bien es alguien que sistematiza la cuestión en su obra, sobre todo en su obra La República, ¿no? Bueno, y esta propuesta que si decimos que es totalitaria o cualquiera de estas cosas no termina de reflejar lo que consideraba Platón. Bueno, básicamente es una cierta idea de cómo estructurar una ciudad en la que impere la justicia, y eso sí que requiere un férreo control estatal, ¿no? Al grado de que hay que desterrar a los poetas, hay que controlar, no, porque muchos estetas me parece que se dejan llevar por la errónea creencia de que Platón destierra a los poetas porque tiene una consigna contra el arte, porque el arte es imitación y la imitación del arte es la imitación de la imitación, porque la cosa real para Platón es una imitación. La cosa concreta y material es una imitación del mundo real de las ideas, ¿no? Pero el texto de Platón es muy claro, la República de Platón es muy clara en por qué destierra a los poetas. No los destierra por imitadores, los destierra porque los mitos que cantan no contribuyen dentro de la República a las verdades que acepta el filósofo. Entonces, Platón destierra a los poetas, pero no el mito. Admite una serie de mitos que le fueron, por cierto, fuertemente atacados por los epicúreos. Yo ya he hecho la traducción, por cierto, del italiano, cotejada con el griego, desde luego, de estos fragmentos. Después los compartiremos, estén atentos a la página y al Instagram.
pero por ejemplo, el epicurio Colotes escribió todo un libro titulado Contra los mitos de Platón, ¿no? Y se refiere a los mitos de la República, ¿no? Bueno, entonces Platón no destierra a los mitos, sino a los poetas. ¿Y qué hace Platón acto seguido? Bueno, pues lo que hace es decir, pero hay mitos que sí vamos a contar. Y estos mitos son, y empieza, ¿no? Por ejemplo, está por ahí el mito de ¿no? Básicamente son mitos sobre que si no eres justo o virtuoso, no sé, ¿no? Pues tendrás un castigo en el más allá. Esto también se le fue criticado fuertemente por Crisipo, que escribió el estoico Crisipo, que escribió sobre la justicia contra Platón, ¿no? Y ataca los mitos de Platón. Con esto quiero que veamos en términos amplios que Platón empieza a ser visto en la época helenística como un gran forjador de ficciones. En la antigüedad, como han notado muchos autores modernos, la teoría de las ideas contó con muchos, bueno, digamos, fue muy popular la teoría de las ideas de Platón, la teoría esta de los dos, básicamente los dos dimensiones ontológicas, ¿no? Pero eso no significa que haya contado con gran aceptación, solo que fue muy popular, fue muy conocida. Pero teniendo en cuenta que, a ver, Aristipo, el cirenaico, de entre los socráticos, la rechaza. Entre los megáricos es rechazada la teoría. Entre los cínicos es rechazada, denostada y burlada la teoría. Entre los epicúreos también, obviamente entre los escépticos y entre los estoicos también, desde un sentido biológico, en el caso de los estoicos, muy interesante, por cierto. Entonces, lo que podemos notar es que en buena medida los filósofos, las escuelas filosóficas o las corrientes de pensamiento antiguo rechazaron la doctrina. Aristóteles mismo lo hizo, ¿no? Y esto indica que, pues, primero, ni se tuvo que llegar hasta Aristóteles para una refutación cabal, ¿no? Ya los filósofos megáricos, socráticos también, habían hecho una respectiva refutación, sobre todo en el caso de, ¿cómo se llama este filósofo? Bueno, el fundador fue Euclides, hay otro, a ver si me acuerdo en un momento, fue el maestro de Zenón, de entre la escuela de Megara. Pero además, esta crítica que pudo haber hecho Aristóteles se radicaliza en el caso de los estoicos y los epicúreos, y en el caso de los estoicos, ellos dicen que la teoría de las ideas de Platón puede equipararse con la locura, con la ficción de aquel que está alucinando, ¿no? Como quien alucina, por ejemplo, ellos ponen el ejemplo de las erinias, ¿no? Estas mujeres castigadoras en la mitología. Bueno, Orestes las ve y son claramente ficciones, inventos de su mente. Bueno, según los estoicos, la teoría de las ideas no es más que una ficción de ese tamaño, ¿no? Una locura, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, vemos que así como esto, contra el buen Platón, se van sumando una serie de denostaciones. Diógenes el Cínico escribirá una república en la que prácticamente invierte la república de Platón, ¿no? Y donde dice cosas pues bastante extrañas, ¿no? Para nuestro tiempo, pero que básicamente tienen que ver con libertades sexuales, tienen que ver con cierto comunismo de bienes, tienen que ver con ciertas burlas a la religión tradicional, ciertas ideas en torno a la propiedad, por ejemplo, la idea del cosmopolitismo y demás, están ahí presentes, la idea de que somos ciudadanos del universo y cualquier espacio es nuestro espacio, ¿no? Bueno, después del Diógenes, Crates el cínico hará lo propio, luego Zenón el estoico escribirá una república en la que, por testimonio de un platónico, por cierto, de Plutarco, sabemos que la escribió en contra de Platón, ¿no? Entonces, además de todo esto,
Después Crisipo escribirá sobre la justicia contra Platón, sobre la justicia contra Aristóteles, y un tratado sobre la República, también en el que va a torcer una serie de disposiciones que ya estaban colocadas en el propio, la República de Platón, ¿no? ¿Esto qué indica? Que a Platón se le reprochó y se le atacó desde el lado cosmológico, ontológico y desde el sentido político. Hay algo que dice un autor que me parece muy importante a este respecto, que se llama Erskine. El texto está en redes, es muy fácil de conseguir. Y su texto está en inglés, se llama The Hellenistic Stoa, me parece, y básicamente está referida al pensamiento político de los estoicos antiguos. Y él nota algo que es muy interesante, y él nota que los estoicos leen a Platón como un defensor en su pensamiento político de la aristocracia, ¿no? Eso exige que, llegado su momento, Crisipo, por ejemplo, diga que la nobleza no es más que, ¿cómo le llama? Raspadura y escoria de la igualdad, ¿no? Y haga el intento de refutar la teoría aristotélica de la justificación naturalista de la esclavitud, ¿no? Crisipo intenta refutar a Aristóteles en este contexto, ¿no? Entonces, esto no debe de no debe pasar desapercibido, porque cuando asistimos a Diógenes Laercio, ya en el siglo II de nuestra era, vemos que él está recogiendo estos amplios materiales, y que, aunque no esté consignando las obras de Crisipo, de Zenón, de Epicuro, sí está consignando ciertas anécdotas, ciertas acusaciones que se lanzan en diversas obras y que han sido recopiladas como un cúmulo ahí de afirmaciones un poco aisladas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que Platón plagió básicamente es una acusación de los escépticos del siglo III antes de nuestra era, y que con ciertas variaciones llega hasta Diógenes Laercio en el siglo II ya de nuestra era, ¿no? Digamos al menos 4 siglos después. Naturalmente hubo contaminaciones de materiales, naturalmente hubo quien le atribuyó a Platón cosas que no eran de Platón, y luego iba a ser muy fácil acusarlo de plagio, pero finalmente la imagen que tenían de Platón no es ni de lejos la que tenemos nosotros. Este Platón que tenemos nosotros, ¿no? Tan digno, tan grandioso, tan maravilloso, para decirlo en términos neoplatonizantes, tan divinos de Platón, esa solo la tenían los platónicos propios que sí habían asistido o a las lecciones de Platón, o que se desarrollaron en los entornos o dentro de la academia, o que, como en el caso del platonismo medio, recuperan lo mejor posible el pensamiento de Platón y después darán origen a el neoplatonismo, ¿no? Hay algunos pitagóricos que también tardíos que le entraron un poco a la cuestión de Platón. En esos círculos selectos de eruditos, ahí es donde estaba esa imagen de Platón, como la que tenemos nosotros, y que también en nuestro tiempo básicamente corresponde a los eruditos, ¿no? La gran mayoría de nosotros, de los lectores profanos, ¿no? Cuando nos acercamos a Platón, pues lo primero que tenemos es como una idea bastante burda, pero respetable de él, ¿no? Es uno que pensaba cosas chistosas sobre el amor platónico y ya, ¿no? En realidad, ese Platón tan digno, en la antigüedad se conserva dentro de las academias, y hoy se populariza, pues, un poco desconociendo lo que realmente dijo Platón, o con citas aisladas, ¿no? Bueno. ¿Quién es Diógenes Laercio? Entonces pasemos a ver quién es el buen Diógenes Laercio. Diógenes Laercio es un historiador. En primera, es un erudito que tiene amplios conocimientos sobre literatura, que él mismo es escritor de algunos versos satíricos, escritor de algunas formas pues digamos, del verso, que aunque no necesariamente esté dedicado a la burla, también está dedicado pues a referir anécdotas
a referir ciertas cuestiones biográficas de los pensadores. Escribe, por ejemplo, algún epitafio por ahí, ¿no? Dice, nosotros le hemos dedicado tal epitafio a Diógenes, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, quiere decir que es un literato, quiere decir que es una persona que había recogido una gran cantidad, una amplia cantidad de materiales, y de esta amplia cantidad de materiales, de historiadores, de comediógrafos, de tragediógrafos, de escritores polemistas también, y desde luego de los filósofos a los que él tuvo acceso, las obras a las que él tuvo acceso, él hace desde luego una síntesis de todo esto y presenta una gran obra, la única historia de la filosofía que se conserva desde la antigüedad, casi completa. La mayoría de los escritores dicen que es completa, pero no. Tristemente, lamentablemente, el libro 7 de Diógenes Laercio está mermado, se interrumpe en medio de las obras de Crisipo, y eso nos obliga a los lectores de los estoicos, pues, a considerar muy lamentable el hecho, porque precisamente de estoicos tenemos muy escasas noticias, de los estoicos antiguos, ¿no? No está completo el libro 7 de Diógenes Laercio. En cambio, uno de los grandes libros impresionantes, además del de los cínicos, que está lleno de anécdotas, y estas anécdotas provienen de los propios cínicos. Eso quiere decir que en buena medida estamos leyendo lo que los propios cínicos escribían y hacían regar popularmente, ¿no? Bueno, en forma de dichos, comentarios y demás. Pero además del libro 6, tenemos el libro 10. El libro 10 con el que cierra su libro y que está dedicado a Epicuro y a algunos epicúreos, ¿no? Es importante mencionarlo porque es muy notable, es muy evidente que Diógenes Laercio tiene una filiación epicúrea. Y este dato no debe dejarnos de pasar, no debe de pasar desapercibido a nosotros, porque el hecho de que Diógenes Laercio tenga filiación epicúrea hace mucho más fácil que su recepción de cierta idea de Platón eh, recupere estas anécdotas un poco, pues, que desdicen la imagen de este Platón que tenemos en la modernidad, ¿no? Tan divino este Platón. No, el caso de Diógenes Laercio es que él, teniendo una evidente filiación epicúrea, él mismo parece recoger con mucho gusto tanto lo que recupera en el libro 6, sobre todo, y en otros libros, y que, insisto, es una imagen muy poco decorosa del propio Platón, ¿no? Bueno, un poco con eso, Diógenes Laercio, es muy poco lo que podemos saber, ni siquiera su fecha exacta de escritura de su trabajo y de su florecimiento es segura, pero en función de algunos datos es que podemos cotejarla. Por ejemplo, no menciona nada de epicúreos importantes de su siglo, por ejemplo, Diogeniano, Diógenes de Noanda, ¿no? Por ahí están trabajando, él no los menciona, pero sí a los últimos autores que menciona, los últimos, digamos, cronológicamente hablando, son Epicteto, cuando menciona que Epicteto acusa a Epicuro de pornógrafo, ¿no? Este estoico, Epicteto, dice Diógenes Laercio, que acusó a Epicuro de pornógrafo, o al menos esa es la traducción de Carlos García Gual, ¿no? Y otro filósofo es Sexto Empírico, que es un escéptico del siglo II de nuestra era, del siglo II, ¿sí? Y que en función de ello los filólogos y desde luego de cuestiones terminológicas y otras referencias, ellos notan que tuvo que ser, su texto tuvo que pertenecer o tuvo que estar vigente en torno al siglo II de nuestra era y se conservó, insisto, prácticamente íntegro si no contamos el libro, pues digamos, mocho, lamentable y tristemente mocho de los estoicos, referido a los estoicos. Y digo tristemente porque Diógenes es el que recupera una visión de los estoicos
que es francamente enfrentada a diversos otros filósofos y que nos lo colocan de un modo pues mucho más afín, por ejemplo, al cinismo, ¿no? Bueno, es un hecho lamentable. En fin, Diógenes Laercio entonces está escribiendo por ahí del siglo II de nuestra era y está recogiendo todo este grupo de materiales, ¿sí? Facilitado probablemente por su filiación epicúrea. Otro dato interesante respecto de su obra, pues es que él mismo al colocar a Epicuro al final, parece indicar algo así como ya hemos revisado a la práctica totalidad de los filósofos y filósofas, ahora vamos a ver quién nos puede salvar de tanta maraña, ¿no? Y ahí viene Epicuro, ¿no? Lo menciono porque esa visión tenían muchos epicúreos. Hay ciertas adulaciones, casi divinizaciones del propio Epicuro. Están presentes en Diógenes de Noanda, están presentes en Lucrecio, y precisamente algunas anécdotas que recupera el propio Diógenes Laercio de opositores al epicureísmo, mencionan que algunos seguidores de Epicuro incluso se le hincaban y este tipo de cosas, y que se proclamó sabio y no sé tanto, ¿no? Bueno, entonces, pero finalmente Diógenes Laercio coloca a Epicuro y dice, ahora sí hemos llegado al maestro, ¿no? Bien, esa es la razón por la cual buena parte de los comentaristas considera que su filiación era epicúrea. Otra posibilidad es que tuviera filiación escéptica, ¿no? Bueno, eso es en términos generales lo que tenemos de Diógenes Laercio. Otras noticias que han sido encontradas en los papiros de Herculano, esta biblioteca que pues era una biblioteca epicúrea, pero pues con la erupción del Vesubio fue cubierta de ceniza y bueno, eso propició que en modo de carbón se conservaran algunas obras que están siendo recuperadas muy fragmentariamente. Ahí se arroja un dato interesante, que es que el libro, precisamente el de los estoicos, se interrumpe que para nosotros se interrumpe en la biografía de Crisipo, llegaba hasta un estoico del siglo I que se llama Cornuto, Lucio Neo Cornuto, del cual conservamos una obra al parecer íntegra, y eso indica que abarcaba, de lo que tenemos, abarcaba al menos que será, estamos con Crisipo en el siglo III todavía, ese 2, 1, al menos 3 siglos más de historia de la Estoa, lo cual, insisto, es lamentable, no dejaremos de repetirlo, ¿no? Bueno, ahí está, ahí tenemos este autor y sabemos que estaba enamorado de una mujer platónica, ¿no? No sabemos qué habría hecho un epicúreo al lado de una platónica, pero suponemos que en términos de amor habrían hallado el modo, ¿no? Queremos creer, ¿no? Bueno, aquí tenemos esto. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios. Siempre es importante hacerlos, ¿no? Así que en cualquier momento pueden levantar aquí la manita, ¿no? Si hay preguntas acá en el chat, yo también pues haré lo posible por notarlas y estarlas ahí leyendo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, muchas gracias, Silvio. Vamos a una cosa más. Ustedes pueden hacer sus preguntas cuando estén listos, pero vamos a una cosa más respecto de los últimos textos que les estaba presentando, ¿no? Y esto porque ahí sí es posible ver que lo que media en una acusación contra Platón tiene mucho que ver con la filiación del personaje que está relatando esa acusación, ¿no? En el caso de Aristóxeno no sabemos quién es un historiador, desde luego, porque en la siguiente indica que tiene un texto que se llamaba Apuntes Históricos, ¿no? Estas dos pertenecen al mismo autor, y básicamente es un ataque directo contra Platón en dos puntos.
En uno lo acusa de plagiar y en otro lo acusa de pues tener cierto grado de envidia y un nivel altísimo de censura contra otros filósofos como Demócrito, ¿no? Demócrito, que es el paradigma de el materialismo en la antigüedad, ¿no? Esta pues no sabemos a quién se debe, pero por ejemplo las de Diógenes ya analizamos un poco que van en el fondo referidas a el propio pensamiento cínico que divide franca y radicalmente entre lo que hacemos por naturaleza y el comportamiento por naturaleza y lo que hacemos por convención, ¿no? Y es muy importante, muy importante notar que de fondo, aunque parezca que solamente quiere hacer enojar a Platón, por ejemplo, que solo quiere molestarlo, que solo quiere burlarse de él, hay más que un bufón. Lo que está haciendo de fondo es enfrentar su propia teoría naturalista o su propia doctrina, su propio actuar naturalista, al actuar de Platón que considera vanidoso, que considera engreído, que considera interesado, que considera adulador, ¿no? Es decir, con tal de obtener las ventajas de Dionisio, Platón se presta a ser un adulador, ¿no? Claro que Platón quería ventajas de Dionisio, no sabemos si solo la vida cortesana, pero entre otras cosas quiso poner en práctica su propuesta política, aprovechando que Dionisio, bueno, era un gobernante, ¿no? Un tirano en realidad, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos al menos la razón de por qué esta anécdota haya tenido lugar o no, se forjó en la escuela cínica, fue defendida y seguramente difundida por escrito y por vía oral en la antigüedad y que en algún momento esto fue consignado en libros que llegan hasta Diógenes Laercio en el siglo II, ¿sí? El tópico este de Diógenes enfrentado a Platón es eso mismo, un gran tópico, ¿no? La mayoría pasa de largo y dice, es que están inventados y no sé tanto, ¿no? Yo creo que es mucho más fructífero notar por qué se están enfrentando, qué es lo que está de fondo, qué es lo que Diógenes nota de fondo. Y cuando vamos a sus escritos políticos como La República, es donde se puede ver mucho más claramente. En primera, Platón en su República, según defienden varios intérpretes modernos, está atacando en primera a Antístenes, al cínico Antístenes por su propuesta política naturalista, ¿no? Ataca la utopía de Antístenes, ¿no? Pero además, quizá en el caso de los cínicos, al apostarle a la autonomía, y al apostarle a la autonomía, pues la apuestan desde luego a las prácticas naturalistas que ellos entienden como tal en medio de ese desarraigo total del no necesitar nada, del necesitar solo lo más necesario y que eso sea bastarse consigo mismo en lugar de requerir dinero, bienes, no sé, viajes, vivir en la corte, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se están enfrentando al menos dos visiones de una realidad que, en el caso de Platón, él precisamente va a rechazar lo material, va a rechazar lo corpóreo, va a considerarlo contingente, y bueno, al menos el propio Diógenes toma materia de ello, de esa materialidad desde Antístenes, eso ya era algo que se hacía, y este Diógenes, en esta materialidad que reconoce, encuentra que eso es suficiente para vivir con plenitud, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Diógenes. Ahora me interesa este punto. Yo ya le señalaba aquí que Aristipo, el cirenaico, el filósofo hedonista que fundó, socrático, que fundó una corriente de pensamiento y que consideraba que el fin último era el placer. Bueno, este filósofo, Aristipo, escribe un texto en el que hay muchas anécdotas de muchos otros personajes. Está, por ejemplo, Teofrasto, que dice que estaba enamorado del hijo de Aristóteles, y así hay muchas otras señalamientos contra varios filósofos y personajes.
El libro este que se llama Sobre la vida lujuriosa de los antiguos, de Aristipo, y que recupera esta idea de Platón, de que él andaba enamorado de sus alumnos, ¿no? Yo les indicaba que la acusación contra Platón no es ni la de pedofilia, ni la de lujuria, ni la de prácticas homosexuales o homoeróticas, ¿no? La acusación de Aristipo más fundamental es la de hipocresía. La acusación de Aristipo más descarnada es la de que Platón es un hipócrita. ¿Por qué? Porque mientras que Platón rechaza el placer, rechaza lo corpóreo, rechaza lo material, ataca fuertemente la propuesta del placer, tanto en el Gorgias como en el Filebo, mientras eso hace Platón, digamos, en términos literarios, en términos reales, él anda en realidad enamorado de sus propios discípulos y Aristipo consigna, y Diógenes Laercio lo recupera, una amplia serie de poemas que le fueron atribuidos a Platón históricamente, uno tras otro, llega a ser un poco amplia, en el cual Platón le escribe poemas a un sinnúmero de enamorados, a un grupo amplísimo de enamorados. Entre ellos está, por ejemplo, el buen Fedón, Fedón, este del diálogo Fedón de Platón acerca del alma, que por lo que sabemos había sido hecho preso en, en Elis y vendido como esclavo y en Atenas prostituido como esclavo. Sócrates lo rescata, convence a otros de pagar su rescate, con Sócrates se hace filósofo y lo que Aristipo parece estarle echando en cara a Platón es que mientras que Sócrates hizo un esfuerzo por sacarlo de esa situación tan lamentable, ¿no? Tan injuriosa, y educarlo como filósofo, Platón lo único que vio en él fueron ciertos dotes eróticos. Y eso convierte a un Platón que está acusando continuamente a los hedonistas de, por ejemplo, en la República, ¿no? Toda esta gente que comete o lleva a cabo ciertos actos será censurable, ¿no? En la República el acto, por ejemplo, homosexual es condenado, ¿no? Y todos aquellos que no sean virtuosos, por ejemplo, en el Timeo, y también en la República, en los mitos, ¿no? En el caso de los mitos de la República, sufrieron un castigo tras la muerte, ¿no? En el caso del Timeo, renacerán como mujeres. Imagínense el castigo, según Platón, es renacer como mujeres, como animales, del aire, de la tierra, del agua, según su falta, ¿no? Bueno, entonces, este Platón que está condenando continuamente el placer, Aristipo intenta adjudicarle que él mismo se convierte en un hipócrita porque anda atrás de sus alumnos, ¿no? Bueno, entonces, y eso mismo podemos hacer con cada acusación que se haga de Platón, para notar que lo que está de fondo es que en diversos casos, algunos más cercanos que otros, por ejemplo, eh, Antístenes, el cínico, apodándole Satón, ¿no? Si nos adentramos en la polémica, podemos ver que pues Antístenes tenía con Platón, es decir, no Antístenes contra Platón, sino que entre ellos había una pugna muy fuerte. Un texto que me parece imperdible en este contexto y que les recomiendo mucho se llama Zonas de Tensión Dialógica de Claudia Márcico, y que ella con todo profesionalismo intenta rescatar cómo en el círculo socrático había una tensión que se dejó sentir en términos de la producción literaria de los diálogos, ¿no? Es maravilloso porque estas tensiones, insisto, parten o van desde la injuria hasta el enfrentamiento teórico, ¿no? Es el antecedente directo de lo que será en el helenismo una pugna férrea entre las diversas escuelas y entre las escuelas y sus antecesores. De Zenón el Estoico se dice que insultó a Platón, solo se nos dice esto, no se nos dice que insulto, pero se nos dice que insultó a Platón de un modo tan indigno, ¿no? Dicen contra alguien que ya no se podía defender, ¿no? Entonces,
Y el mismo Platón no está libre ni siquiera en los diálogos de esto. Por ejemplo, en el Sofista y en algunos otros dice comentarios maliciosos del tipo, algunos ancianos faltos de inteligencia no lograron comprender esto, haciendo referencia a Antístenes de los cínicos, por ejemplo, ¿no? Lo cual, insisto, forma parte de este cuadro amplio de diálogos tensionales y de filosofías enfrentadas en diversos contextos teóricos y personales, ¿no? La tesis que yo defiendo es que todos estos enfrentamientos teóricos, desde luego al dejarse sentir en la vida cotidiana de las personas, tienen un efecto personal y que toda pugna personal tiene como efecto, digamos, tiene como coimplicación un posicionamiento teórico, es decir, están coimplicadas, ninguna desdice a la otra, ¿no? No hay un afán nada más de insulto contra Platón, porque sí, hay de fondo una serie de tesis importantes de cara a la práctica cotidiana, a la práctica de la filosofía, ¿no? No es casual que la mayoría de estos vengan de filósofos desarraigados. Aquí, por ejemplo, Aristipo. Aristipo era originario de Cirene. Luego llega a Atenas en busca de la enseñanza de Sócrates, pero él mismo siempre se designó como un extranjero, como un desarraigado y como alguien que no pertenecía a ninguna tierra. ¿No? Y esto mismo puede ser palpable en los epicúreos, por ejemplo, Epicuro, que habiendo sido ateniense, pero siendo colono de Samos y después echado de Samos por las políticas de Alejandro Magno, tiene que regresar a su propia tierra, Atenas, como un extranjero. Imagínense ser un ateniense que es visto en Atenas como un extranjero, ¿no? Y luego abre su escuela y hay un cúmulo de desarraigados, prostitutas, algún esclavo, personas pobres y otras pues con un flujo pues considerable de dinero, ¿no? Había un poco de todo. Y si pensamos en los estoicos que se empezaron a reunir en una estoa ahí, maloliente, donde se reunían los indigentes, y ahí empiezan a juntar indigentes, empiezan a juntar sabios mendicantes, personas pobres como Cleantes, que hereda la escuela de Zenón, digamos la dirigencia de la escuela, ¿no? Personas pobres. Cleantes trabajaba de noche para poder filosofar de día y era muy pobre. No tenía ni para escribir, papel para escribir, y escribía en conchas, ¿no? Entonces, este cúmulo de desarraigados sociales y morales, este cúmulo de marginados morales, son los que se van a enfrentar sobre todo contra Platón, los platónicos y contra los aristotélicos, ¿no? Hay literatura contra Teofrasto venida de todas estas escuelas helenísticas, ¿no? Entonces, eso ya nos da un buen indicador de si el buen Diógenes Laercio tenía algún guiño con los estoicos, veía, digamos, muy buena gana en su tiempo, estaba mucho mejor posicionados, tanto cínicos como epicúreos como estoicos, es de toda naturalidad que él recupere estos materiales y le parezcan naturales y hasta plausibles, ¿no? Es francamente una historia de la filosofía de la antigüedad lo que estamos leyendo. Los estándares literarios modernos, los estándares científicos modernos para hacer historia son diferentes. De hecho, uno deja de lado la anécdota y pretende perfilar al personaje como un ideal. Tal fue el que hizo tal cosa y logró tal cosa, y todas las historias de nuestras democracias van por ahí, ¿no? Bueno, en la antigüedad no tienen estas concepciones respecto de cómo hacer la historia. Para ellos la historia se escribe de manera mucho más inmediata. El pueblo griego conoció a Platón, el pueblo griego tiene una serie de anécdotas sobre el Platón que vivió y escribió y vistió y calzó. Esa es la cuestión de fondo. Cuando nosotros, por ejemplo, Nietzsche, Hegel, de repente tienen comentarios, y también gente en la modernidad, ¿no? Tienen comentarios tan desagradables contra Diógenes Laercio, exigiéndole una calidad filológica,
¿no? Que bueno, no sé si tengan los filólogos de este tiempo, muchos sí, desde luego, ¿no? Pero que al menos no puede ser endilgada ni reclamada a un personaje que está escribiendo en vida propia y de carne propia lo que su propia tierra le ha heredado respecto de uno de los personajes ilustres de su propia tierra. Resulta que Hegel le quiere dar lecciones a Diógenes Laercio de cómo escribir sobre Platón. Hegel, que repite eh, que qué bueno que se perdieron los textos de Epicuro porque es insufrible, repitiendo el juicio que había elaborado ya en el siglo IV un neoplatónico como Juliano respecto a Epicuro igualito. Qué bueno que se perdieron porque pues qué filosofía tan vergonzosa la de Epicuro, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos y entonces podemos ver que los niveles de censura, los niveles de crítica y de injuria son muy variados en la antigüedad, ¿no? Entonces, si tenemos que esto es así, en realidad no hay nada que reprocharle a Diógenes Laercio. Al contrario, sin él, obras como las que disponemos de Epicuro no habrían sobrevivido. ¿Qué tenemos de Epicuro? Cada vez van surgiendo más materiales y eso es maravilloso. Obras suyas escritas, talladas en piedra, fueron encontradas en Enoanda y ya hay ediciones en varios idiomas, incluyendo el español. ¡Qué maravilla!, ¿no? El poema de Lucrecio fue recuperado de andar en abadía y medio perdido. ¡Qué maravilla! Los papiros de Herculano que poco a poco se han intentado leer al coste de tener que destruirlos. Bueno, ahí vamos un poquito a poquito recuperando. Estos finalmente son papiros carbonizados hechos piedra, entonces seguimos leyendo a Epicuro en piedra, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero hasta antes de eso, y esto ha sido de las últimas décadas, hasta antes de eso, ¿qué teníamos de Epicuro? De Epicuro no teníamos más que 3 cartas que nos dejó Diógenes Laercio, un cúmulo de máximas que también nos da Diógenes Laercio y unas máximas encontradas en el Vaticano, ¿no? Nada más. Con eso teníamos que leer las obras completas de Platón, están, ¿no?, así, enormes, ¿no? Y las obras completas de Epicuro son esto, ¿no? Hasta entonces era eso. Bueno, sin Diógenes Laercio no habríamos tenido ni eso, ¿sí? Pero sin Diógenes Laercio tampoco tendríamos una idea de cómo veían los antiguos al propio Platón. Y esto es destacable y esto es rescatable porque por muy popular que fuera Platón, eso no lo hacía ni aceptable, ni, digamos, ni lo hacía tener esa cantidad de adeptos que nos imaginamos, ¿no? No tuvo esa cantidad de adeptos. Fue un filósofo grande, importante en la antigüedad, que conservó su tradición amplia, ¿no?, compleja, y que se enriqueció mucho con diversos pensadores. Por ejemplo, los neoplatónicos van a enriquecer toda la obra platónica con comentarios, ¿no? Y esto es algo que vale la pena rescatar porque el peso que ha tenido Platón para Occidente es importante. Entonces nos movemos en 2 líneas. La primera, en la antigüedad hubo otras visiones de Platón y esas visiones tenían que ver con filosofías materialistas, corporalistas, de desarraigados sociales, que se enfrentaban a lo que leían como un filósofo defensor de la aristocracia, ¿no? Y otra línea importante, ya para nosotros en la modernidad, es, bueno, Platón, Aristóteles son autores importantes para Occidente. Y yo me pregunto seriamente, ¿eso de verdad tendría que ser signo de elogio? ¿A dónde hemos llegado? No, nadie dice, ni yo lo digo, que sea culpa de Platón ni de Aristóteles. Lo que digo es, ¿no nos vendría bien hacer una revisión histórica? Ver lo que se quedó al margen, ver a los que se quedaron en las antípodas como olvidados, y capaz que nos escribimos otra historia y otras posibilidades para el futuro, ¿no? Porque si Occidente en verdad es platónico, muchos autores modernos defienden eso, ¿no? Hay que Platón es, que el Occidente es platónico, ¿no? Entonces no tendríamos buenas razones para intentar recuperar a otros pensadores y pensadoras que se quedaron al margen. Bueno, para nosotros esa es una lección. No recuperamos a este autor y esta charla no la hacemos con un afán de erudición.
Como decía el propio Nietzsche en su libro, la segunda consideración intempestiva, hay formas de tomar la historia que sirven para la vida y otras que sirven para matarla. La historia, ¿cómo decirlo? Los estudios universitarios de posgrado que se siguen encimando en pilas, en bibliotecas y en institutos y que permiten que el saber se conserve entre cuatro paredes, no sé qué tanto apunte hacia una filosofía viva. Pero una filosofía a nivel de calle y que intente difundirse lo mejor posible por las diversas vías que tenga disponible, esta es una filosofía que quizá tenga algunas otras oportunidades, ¿no? Ya no se trata de encimar datos, historias, anécdotas, nombres, fechas. Se trata de quizá ver que de fondo hay una filosofía para la vida, una filosofía para la práctica y aquí y ahora, y que esa visión la tenían los propios filósofos de la antigüedad, por ejemplo, desde el propio Platón quizá, a Sócrates desde luego, hasta bien entrado ya el periodo helenístico y romano, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Platón. Voy a ver los comentarios. Eh, bueno, son agradecimientos, muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, no sé si haya comentarios, no sé si haya dudas, no sé si haya algo que quieran agregar. Yo les estoy, desde luego, muy agradecido porque esta charla ha sido muy nutrida. No sé a ustedes qué les parezca, ¿no? Espero que cuando vean esto, las personas que se desgarraban las vestiduras por lo que se decía de Platón en las citas, vean que el afán nunca ha sido denostar a Platón. El afán siempre será porque nosotros trabajamos en el taller de filosofía helenística y el afán siempre va a ser el de recuperar el pensamiento helenístico y recuperarlo no por sus vinculaciones teóricas y no sé tanto, ¿no? No. La finalidad última del taller de filosofía helenística como una organización autónoma no es otra más que traer a estos filósofos a nuestros debates presentes para que nos ayuden a perfilarnos rumbo a la vida, rumbo a la autonomía, rumbo a la práctica y aquí y ahora, ¿no? Lo cual es importante teniendo en cuenta que hay un cúmulo de emprendeduristas, de empresarios y de gente de Estado que está intentando cooptar a estas filosofías y nos están vendiendo cursos de estoicismo para vender más, para producir más y para no sé tantas cosas, ¿no? Bueno, en realidad la finalidad que perseguimos acá es otra, ¿no? Entonces, espero que ustedes tengan en su visión también la concepción de que hay una filosofía que hay que descubrir para la vida, ¿no? Y puede ser uno practicante platónico, aristotélico, en realidad no pienso yo que sea privativo de estas escuelas helenísticas, pero lo que sí creo es que, dado que estas están conformadas por desarraigados sociales y marginados morales, esto nos permite una perspectiva mucho más amplia que difunda la filosofía en otros espacios. Eso sí lo creo, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Por favor, pueden levantar la mano. Pueden también, pues, comentarlo acá en el chat, ¿sí? Y yo, en lo que, bueno, si es que tienen alguna duda o pregunta o comentario, yo les voy pasando esta última diapositiva, ¿no? Que es del taller que, insisto, iniciamos el 19 de agosto, en sábado, de 10 a 12 del día, que tiene un costo de 750 pesos, son 7 sesiones, y que, bueno, tiene son los temas que vamos a desarrollar, ¿no? En cada una, ustedes verán que la sesión 1 es para los diálogos socráticos, ¿no? Básicamente las tensiones socráticas, los enfrentamientos socráticos y cómo estos se conforman como el antecedente, ¿no? Y enseguida vendrán 2 sesiones para los epicúreos, una en la que los epicúreos atacan a Platón en términos cosmológicos, otra en la cual los epicúreos atacan a Demócrito, no sé si sabían eso, pero uno de los autores más denostados por los epicúreos fue precisamente Demócrito, a pesar de que ambos, tanto los epicúreos como Demócrito, tenían una perspectiva atomista
la materia, ¿no?, de la realidad. Bueno, tendremos una cuarta sesión en la cual recuperaremos la disputa en torno a la república, esto de que ya les hablaba yo, Diógenes, Zenón, el estoico, Crates, Platón en la república, y cómo todo esto se conforma como un gran debate en el cual el propio Crisipo enfrenta hasta la teoría aristotélica de la esclavitud natural, ¿no? Tenemos una quinta en el que trabajamos la filosofía de las mujeres filósofas, al menos dos, Leontión, epicúrea prostituta, y Hiparquia, filósofa cínica, y tratar de notar cómo lo suyo no es una disputa teórica contra los otros filósofos, en un caso Teofrasto, en otro caso Teodoro, sino una cierta concepción de la filosofía como capaz de ejercer como una forma de autodefensa de las mujeres, ¿no? Lo cual es significativo. Una sesión 6 para notar cómo Plutarco, en contextos importantes, antiestoicos y antiepicúreos, pues se presenta como alguien, yo le puse ahí el contraataque platónico, ¿no? Suena un poco rimbombante, ¿no? Pero básicamente se conservan 3 tratados antiepicúreos, 3 tratados antiestoicos, en los cuales Plutarco intenta reprochar, intenta atacar con bastante agudeza y también vehemencia y mucha violencia discursiva a los estoicos y los epicúreos, a los cuales considera unidos en un único núcleo, que es el núcleo corporalista, ¿no? Lo cual es importante porque muchas lecturas modernas de los estoicos arrojan que estos eran creacionistas, que creían en la divinidad como algo trascendente, en el alma inmortal, en la providencia, y digamos que básicamente lo leemos como si fueran unos precristianos. Y bueno, los estoicos eran más materialistas que eso y más cínicos que eso, ¿no? Bueno, y tenemos una séptima sesión para hablar de escépticos y cínicos. En este caso, en realidad, vamos a notar las pugnas escépticas contra sobre todo contra los helenistas, Epicuro, los estoicos, pero también cómo es que la cuestión cínica se vuelve un problema para estas escuelas y el enfrentamiento entre epicúreos y estoicos no se da como creemos en términos de que unos apreciaban el placer y otros apreciaban la virtud, sino que el primer enfrentamiento entre estoicos y epicúreos tuvo que ver con una cierta ataque de los epicúreos contra los cínicos y una defensa de los estoicos en favor de los cínicos, lo cual es muy interesante porque digamos que básicamente están disputando en torno al cinismo, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que va a contener el taller. Ahí está el correo al que se pueden comunicar si les interesa. Es estoicosffyl@gmail.com. Es FFYL porque en realidad este grupo nació en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de ahí, bueno, salimos para poder seguir haciendo cosas como esta. Bien, entonces, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Respecto de la cuestión tratada en esta ocasión. En redes no hay todavía preguntas. Y en caso de que no, bueno, me da mucho gusto, ahora sí ya puedo ver a todas y todos los que están, me da mucho gusto y envío saludos porque hay compañeras y compañeros que están presentes en varias de estas charlas, ¿no? Por ejemplo, noto aquí a Miguel Ángel Vázquez, ¿no? Bueno, qué gusto que estés acá. Gracias, Juan Manuel de León, que ya ha estado en algún taller, Antonio Miranda, Pedro, Odín, ¿sí? Les agradezco mucho, incluso los que se pudieron unir tardíamente, como Natalia, ¿no? Gracias por comunicarse, gracias por estar pendientes de la charla, gracias por ayudarnos a difundir. Y bueno, en caso de que no haya dudas, preguntas, comentarios, aquí cerraríamos. Cristian, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Mi pregunta sería si conoce usted acerca de la recepción que tuvo el diálogo del Parménides sobre las ideas de Platón, o si hay otros comentaristas aparte de, naturalmente, los neoplatónicos, porque analizando el diálogo, pues nos podemos dar cuenta de que si bien para personas que aún sigan siendo escépticas o contrarias a Platón, no se, digamos, no cambien de opinión. A pesar de eso, el diálogo ayuda a matizar muchos de los contrastes que tenemos ya preconcebidos sobre Platón, sobre, por ejemplo, la inmanencia, los dos mundos. No sé porque me da la impresión, por ejemplo, no sé qué hubiese pensado Aristóteles si hubiese, no sé, leído el diálogo y hubiese hecho un comentario al respecto. Creo que sería interesante conocer, no sé usted qué opine. Sí, yo recientemente leí un texto de Eggersland, me parece, aquí anda, apenas lo coloqué, sobre el buen Platón. No, acá está todavía, ay, no me acuerdo, no, está aquí, miren, este no es este. Se llama Las nociones de tiempo y eternidad de Homero a Platón, ¿no? No sé si ya lo habían consultado, de Eggersland, que aparte es traductor de Platón. La edición ya es viejita, es de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es del 1984, pero trata la cuestión de la recepción en Platón de las concepciones de Parménides. Es muy bueno. A mí me parece que vale la pena darle una lectura porque Eggersland recupera esta clásica idea de que Platón, digamos, como que echa a pelear a Heráclito y a Parménides, y trata de matizarla, y creo que lo logra muy bien porque tiene un análisis también terminológico. Entonces, eso indica que ha atendido muy bien el griego y que ha puesto atención en partes donde a veces el debate no las pone, ¿no? Entonces, yo creo que ese podría ser una buena recomendación. Ahora mismo no recuerdo algún otro texto, pero este me ha parecido bastante bueno. Eh, y bueno, gracias por preguntar, Cristian. Espero que ayude un poco a notar la cuestión. Y sí, yo creo que partiendo, habría que matizarlo, porque por ejemplo, en tu comentario, Cristian, yo veo en parte que hay una cierta idea de que Platón leyó a Parménides en términos lógicos y, por ejemplo, aquí con Eggersland, pues defiende que la recepción de Parménides, o al menos, no la recepción, al menos Parménides no escribió lógicamente, sino ontológicamente o cosmológicamente, ¿no? Lo cual es significativo, ¿no? Digamos, para la cuestión, abre un debate amplio, ¿no? ¿Cómo leyó Platón? Por ejemplo, podría haberlo leído en términos del principio de no contradicción, o eso hay que esperar hasta Aristóteles, ¿no? Bueno, ahí se quedaría abierta la cuestión, pero es un texto que yo recomiendo mucho, 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 ¿no? Le da todo un capítulo a la cuestión y todavía lo recupera ya en otro capítulo referido a Platón, ¿no? Bueno, espero eso contribuya. Wilmer pregunta si podría resumir los argumentos que tiene Diógenes para opinar de ese modo sobre Platón. Bueno, si nos referimos a Diógenes el cínico, que es lo más seguro, porque del Diógenes Laercio, como recoge tantos materiales, lo más seguro es que sea producto de su erudición, ¿no? Y de que ha podido consultar tan amplios materiales vigentes en su tiempo, ¿no? Y que, pues desde luego, él es un filósofo mucho más vinculado a cínicos, estoicos y epicúreos, sobre todo estos últimos, ¿no? En el caso de Diógenes el cínico, las anécdotas son muy variadas, pero en todos los casos tienden a intentar mostrar que los constructos platónicos, teóricos platónicos, o son insuficientes o, digamos, insuficientes porque no termina de explicar lo que quiere decir, o bien son o pecan de muchedad, ¿no?
Por ejemplo, cuando Diógenes está tomando unos higos y pasa a Platón y le dice Diógenes a Platón, puedes participar, ¿no? Desde luego de lo de los higos, de cortar higos, y Platón se los empieza a comer. Diógenes le dice, dije que podías participar, no zampártelos, ¿no? Y básicamente lo que está de fondo en la anécdota es que Diógenes le está echando en cara que su teoría de las ideas es demasiado controvertida y que en realidad eh, el, la relación entre las ideas y la cosa real, por el término de participación, no está clara. Si nosotros mismos nos preguntamos, ¿y cómo está eso de participar? ¿Cómo se relaciona la idea con la cosa? Sigue siendo un problema abierto para nosotros, ¿no? Ya lo había notado Diógenes, ¿no? Entonces tiene que ver con eso en parte. Y en cuanto a sus acusaciones políticas, menciono esto de la teoría de las ideas porque viene desde Antístenes la acusación. Cuando Antístenes, que era materialista, escuchaba a Platón hablar de la taza, por ejemplo, dice, veo la taza, pero no la tacidad, le dice Antístenes pretendiendo burlarse de Platón, y Platón le dice, claro, porque tienes los ojos para ver lo material, pero no los ojos para ver lo inteligible, ¿no? O no tienes la inteligencia, ¿no? Bueno, ahí le responde Platón, muy ingenioso también, ¿no? Entonces, en buena medida, lo que está de fondo, otra vez, como ya lo había mencionado, es una cierta concepción naturalista y la argumentación parte de eso. La argumentación naturalista es materialista. Entonces le reprocha que todo este sistema de Platón, de la dualidad ontológica y demás, pues tiene toda la cara de ser, pues, a lo mucho una tomada de pelo, ¿no? A lo menos, pues, un constructo teórico pues, ¿cómo decirlo? Harto imaginario, ¿no? Por decirlo, harto ficcional, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, eso en términos generales sería la acusación de Diógenes y los cínicos en términos ahí como aproximado, en términos generales sería la acusación contra el buen Platón, ¿no? Bien, bien, bien. Pues entonces, no sé si hay algún otro comentario, les insisto y les reitero el gusto que me da que anden por acá y bueno, les mando un abrazo fuerte, un saludo cordial, siempre me da gusto ver a personas que ya han estado en los talleres y personas que han estado en las charlas, cómo siguen la secuencia de estas formas de difundir la filosofía. Quedará disponible desde luego para YouTube y bueno, por si quieren verla, ahí estaré compartiendo el link. Y esta es una pregunta importante. Ya vamos a cerrar, pero esta que hace Wilmer Hernández, también la comento para quienes están en el live en Instagram. Él pregunta, dice así su pregunta, ¿y en qué momento histórico o por qué Platón termina siendo en apariencia más importante para la posteridad que sus contradictores, ¿no? Es una pregunta importante. Yo me sirvo de argumentos como los que vierte, por ejemplo, Carlos García Gual en su obra que se llama La filosofía helenística y que han sido trabajados por otras personas que son historiadoras del cristianismo, ¿no? Y también del neoplatonismo. Un momento importante para la recuperación del pensamiento platónico es el advenimiento del neoplatonismo. El neoplatonismo, digamos, el platonismo venía manejando un cierto perfil hasta cierto punto bajo ya en el platonismo medio porque la filosofía, digamos, más difundida era el estoicismo y habría muy diversas comunidades epicúreas a lo largo y ancho de Grecia y Roma. Entonces eran filosofías con muchos adeptos, también el cinismo entró muy fuerte en Roma, hubo cínicos incluso que fueron llevados a ser decapitados porque se enfrentaban abiertamente al poder en Roma, ¿no? Bueno, eh, entonces ganaron mucha difusión estas escuelas y el platonismo, digamos, se conservó, pero sobre todo como un trabajo de personas muy eruditas, ¿no? Bueno, se conserva, llega un momento en el que se empieza a mezclar con otras filosofías como el pitagorismo,
como con el estoicismo en algunos casos, en el caso de la academia ya tardía, aún no neoplatónica, pero previa al neoplatonismo empiezan a mezclar algunas nociones estoicas con la filosofía de Platón y también aristotélica. Entonces llega un punto en el que vienen religiones de Oriente, vienen nuevos influjos, los gnósticos, por ejemplo, viene desde luego el pensamiento cristiano, y cuando el pensamiento cristiano aún está muy difuso, incluso hay un platónico, Celso, que escribe un discurso verdadero contra los cristianos, hay un texto en el cual Porfirio, me parece, ¿no? Yo siempre me los confundo, Porfirio, Proclo, pero me parece que es Porfirio, escribe un tratado contra los cristianos. Proclo tiene ahí sus propias visiones contra el cristianismo. El propio Plotino tiene un texto contra los gnósticos en el cual está viendo reflejadas ciertas nociones del cristianismo. Entonces, digamos que al entrar estas corrientes de Oriente se nota un cierto cambio de perspectiva, y en la lectura de Carlos García Gual, la circunstancia material en términos, digamos, políticos, económicos, sociales, se vuelve tan insufrible cuando pensamos en el cúmulo de cristianos de la antigüedad, y podemos ver que eran un cúmulo de leprosos, desarraigados, prostitutas y gente, digamos, de mala fama, ¿no? Digamos, marginados morales. Frente a esta circunstancia, las religiones que prometen, si ya no es posible vivir bien aquí y ahora, que prometen un premio en el más allá, que prometen la posibilidad de ser feliz en otro mundo posible, son las que terminan ganando. Y entonces el mensaje racional de estoicos, de epicúreos, ya no es suficiente. El estoicismo no te permite decaer. Incluso te dice, incluso en las peores circunstancias vas a poder vivir feliz. Y la razón de esto es que tienes tu racionalidad a la mano. Siempre la tienes contigo, ¿no? Bueno, siendo ese el caso, es un mensaje aún de la racionalidad, y Carlos García Gual al menos dice, bueno, en una circunstancia en la cual ya no es posible confiar ni en la razón, los premios y castigos en el más allá, digamos, corrientes espirituales más bien que prometen otras alternativas que ya no tienen que ver con la vida material aquí y ahora, sino en otro lugar, son las que terminan ganando. Y entonces viene el influjo neoplatónico con toda su fuerza, precisamente por esta visión, ¿no? Un poco más cercana a ciertas concepciones del éxtasis y demás, pero que tienen que ver mucho, mucho con una cierta visión de que solo yendo más allá de las cadenas del cuerpo puedes llegar a concebir lo que es la verdadera felicidad, ¿no? En el lugar natural del alma, ¿no? Muy afín a Platón. Y también las corrientes cristianas toman esta visión, aunque en muchos casos, insisto, Celso es muy prolijo, muy amplio a la hora de describir lo que sean los cristianos en la antigüedad, que se reunían casi como sectas epicúreas, por cierto, ¿no? Tenían pues algunos festines, algunos actos ahí eróticos, difícilmente señalables como cristianos en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, y eso es lo que ataca un platónico como Celso. Ahora bien, la pregunta que hace Wilmer es importante porque dice, bueno, ¿y en qué momento Platón se convierte en? Bueno, en primera, los neoplatónicos recuperan a Platón para proponer una filosofía ya no del cuerpo, sino de la trascendencia del alma. Y después los cristianos, sobre todo los apologistas cristianos, los defensores del cristianismo, filósofos defensores del cristianismo y polemistas contra lo que después eran los considerados los paganos, recuperan a Platón en muy diversos grados, pero en buena medida intentan ocupar a Platón para los fines del cristianismo. Y entonces una lectura como la del Timeo tratan de aparejarla a la doctrina consagrada en el Génesis, ¿no? De la creación. Y la idea del alma que tiene la posibilidad de deshacerse de las cadenas del cuerpo y trascender,
viene a aparejarse a la idea del cristianismo de que hay una vida eterna que viene prometida tras la muerte, sí, cumpliste con los mandatos de Dios y no sé tanto, ¿no? Entonces, como el triunfante cristianismo después se va a convertir en la religión oficial del imperio y de ahí se proyectará a muchos otros lugares, esto permite difundir cierta idea de lo que fue Platón, permite concebir cierta idea de, insisto, lo que ellos leen que fue Platón y difundirlo de este modo. Y entonces las exigencias del copiado en la antigüedad, que no deben ser desdeñadas, el copiado se hacía pues literalmente a mano y sobre papiros y demás, exigió que mucho más textos de Platón y de Aristóteles fueran copiados que de estas escuelas que iban perdiendo adeptos, sobre todo porque hay un hecho histórico importante que es el cambio del papel. Mientras que todavía, por ejemplo, en Alejandría se iba a usar el papiro, el papiro como forma básica del copiado, en Pérgamo se empieza a utilizar la piel. Pérgamo tuvo una importante biblioteca que compitió, una biblioteca, por cierto, de carácter estoico, que compitió con la biblioteca de Alejandría. Entonces, cuando Pérgamo lanza su propio papel, hay una selección escrupulosa de qué se va a copiar. Bueno, luego, cuando la biblioteca de Pérgamo es vaciada y se regalan sus pergaminos, de ahí viene de hecho pergamino, de que se enrollaban en la biblioteca de Pérgamo, son llevados a la biblioteca de Alejandría, los que quedaban, se convierte en un proceso muy selectivo de qué se va a copiar y qué no en el nuevo papel. Y como las exigencias de ese tiempo arrojan la necesidad de copiar a Platón, copiar a Aristóteles y a ciertos autores del neoplatonismo y del pitagorismo para los fines que ya se están persiguiendo en esta nueva era espiritual, sumado al influjo de los cristianos, va a permitir que estas obras sean copiadas y las otras no. Entonces, en la antigüedad, en términos materiales, un libro podría, digamos, correr el riesgo de su pérdida definitiva debido a que no era copiado en el nuevo papel. Es una cuestión puramente material, ¿no? Hoy tenemos, pues, registros electrónicos que nos permiten rescatar del olvido muchos libros, pero en la antigüedad no, ¿no? Entonces, bueno, Platón convertido en el estandarte del cristianismo, ojo, yo no estoy diciendo que Platón haya sido precristiano, no, no, no. Los cristianos lo convierten en su estandarte, luego van a absorber al neoplatonismo, sobre todo estas nociones de la triada y demás, muy afines a Proclo, y entonces terminará esto convirtiéndose en Platón y Aristóteles como parte de la ideología oficial de un imperio que ya se presume cristiano. Y eso hacia el medievo todos sabemos que va a ser importante porque hay autores que serán cancelados, otros que serán leídos como mera retórica, en el caso de Cicerón, y eso permitirá que sean muy copiados, otros que serán leídos como meros poetas, eso permitirá sobrevivir a Lucrecio, por ejemplo, y otros que serán consignados como ideologías oficiales. Y ahí es donde hay que consignar a Platón y Aristóteles. Y entonces se empieza a formar una cierta idea de que Platón tuvo las miras que no tuvieron otros filósofos y filósofas. Y esas miras son las miras divinas. Una capacidad abrumadora de ver las nociones cristianas antes del cristianismo. Eso es lo que está de fondo. Y entonces, a través de un arduo proceso en el medievo de pérdida y recuperación de textos, es el Platón que se va formando, ¿no? Si pensamos en la era ¿cómo se llama? Lo que le llamamos el Renacimiento, pues podemos ver que en buena medida fue un renacimiento neoplatónico, en el sentido de que se recuperaron muchas obras, pero sobre todo se virtió un interés por la obra de Platón y en ese papel juega un rol muy importante el buen Ficino que como neoplatónico que es, escribe varios comentarios a las obras de Platón, ¿no? Yo creo que en buena medida eso, digamos que Platón fue adaptado, no es que él se adapte, fue adaptado a diversos intereses que termina por forjarse un cierto ideario de Platón como el que tenemos hoy, ¿no? Y dado que
se conservan sus obras, pues cuando uno se acerca, yo que estudié filosofía puedo saberlo, cuando uno se acerca a la filosofía es mucho más notable lo que uno puede tomar de un Platón, de un Aristóteles, que de un Aristipo, ¿no? Hasta hace poco no había ediciones clásicas comentadas de sus fragmentos, compilaciones de fragmentos, no de sus obras que no sobrevivieron, ¿no? Entonces, claro, se propicia mucho más, todavía es muy, el libro de Claudia Márcico de los testimonios y fragmentos no llegó a México, se quedó en Argentina, ¿no? Y la edición es ya de una década, eso quiere decir que ya no va a llegar, ¿no? Obras tan importantes no llegan, pero ¿cuántas ediciones tenemos, por ejemplo, de Marco Aurelio, de El Estoico, ¿no? ¿Cuántas tenemos de Platón, ¿no? En tantas editoriales disponibles, ¿no? Bueno, significa que Platón vende también, pero estos otros filósofos no. Bueno, en parte esto que he dicho podría responder en términos otra vez aproximados generales a por qué razón el platonismo pudo proyectarse de este modo y, bueno, en qué medida contribuyó a la formación de un cierto ideario sobre Platón, ¿no? Impulsado sobre todo por el cristianismo ya en época pues un tanto más por ahí del siglo IV, ya está funcionando de este modo, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces por las preguntas, muchas gracias por la comunicación y por haberse quedado hasta acá. Ya rondamos las 2 horas de transmisión y bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo fuerte a los que están en el live, un abrazo fuerte a quienes nos acompañaron acá en la reunión por Google Meet. Les agradezco mucho y bueno, nos estaremos viendo pronto. Informes, por favor, no dejen de mandarlos a la página. Si les interesa algo, por favor, algún taller, no dejen de mandarlo a la página, a mi correo, estoicosffyl@gmail.com y nos vemos entonces pronto.